estimado profesor y apreciados compañeros, reciban un cordial saludo de nuestro grupo. En esta ocasión les presentaremos un reportaje sobre la investigación literaria y psicológica centrada en la obra de César Vallejo. Hablar de César Vallejo es hablar de la figura más alta de la literatura peruana y uno de los mayores innovadores de la poesía mundial del siglo XX. Nacido en el pueblo andino de Santiago de Chuco en 1892, Vallejo no solo escribió poesía revolucionaria como Trilce, sino que también exploró la narrativa profunda. Hoy nos enfocaremos en Escalas, su primer libro de cuentos publicado en marzo de 1923. El contexto real de esta obra es sumamente doloroso. Entre los años 1920 y 1921, Vallejo sufrió un injusto encarcelamiento de 112 días en Trujillo, acusado falsamente de participar en disturbios políticos. Esta traumática experiencia de encierro, soledad y de constante amenaza de perder la razón influyó directamente en su escritura. Por ello, en Escalas, Vallejo abandona el estilo tradicional y se decide adentrarse en los laberintos de la mente humana, el misterio y los conflictos internos del ser humano ante el sufrimiento. Para entender esta exploración psicológica, analizaremos a fondo dos de sus relatos más profundos y perturbadores. Primero, tenemos a Cainas y por otro lado tenemos a Cera. Doy pase a mi compañera Lorena para que nos dé más detalles de qué tratan estas fascinantes historias. En este segmento del reportaje nos llevaré al interior de dos de las historias más perturbadoras e impresionantes que escribió nuestro escritor peruano César Vallejo. Dos de las historias que veremos a continuación son Los Cainas y Cera. Empecemos por Los Cainas, un relato que nos transporta a un pueblo andino perdido, entre montañas, tan aislado que parece existir fuera del tiempo. Ahí aparece Luis Urquizo, un hombre cuyo comportamiento comienza a quebrarse poco a poco, hasta que descubrimos que no está solo. Toda su familia comparte la misma y escalofriante obsesión, en la cual creen que se están transformando en cuadrumanos, es decir, en monos. Pero lo más inquietante llega después, cuando el propio narrador regresa a su hogar esperando encontrar refugio. Pero en cambio, encuentra a toda su familia atrapados en esa misma locura. Su casa ya no es un hogar, se ha convertido en un manicomio. Vallejo, en esta historia, no solo nos habla del miedo que tenemos de perder la razón, también nos deja una crítica dura de cómo la sociedad de aquella época deshumanizaba y marginaba a las comunidades andinas. La segunda historia, Cera, nos lleva a un terreno completamente distinto, el mundo nocturno del juego y la trampa. Ahí conocemos a Chale, un jugador chino que talla en secreto dados de mármol cargados, con los que gana una y otra vez en las casas de apuesta. Todos sospechan que hace trampa, nadie puede probarlo, hasta que aparece un hombre misterioso, dispuesto a todo. Reta a Chale a la apuesta más grande de su vida, y mientras los dados ruedan, saca en silencio un revólver y se lo apunta a la cabeza. Los dados se detienen, sale la peor jugada posible, 2 ases. Y por primera vez, Chale llora como un niño. Ha perdido. Cera es en el fondo una historia sobre el control, sobre cuando creemos dominar nuestro destino hasta que algo o alguien nos demuestra lo contrario. Dos historias, dos escenarios completamente distintos, pero una misma pregunta de fondo. ¿Qué tan frágil es realmente el control que creemos tener sobre nuestra propia mente? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, gracias, compañera Lorena, por este excelente resumen. A continuación, mi persona va a hablar sobre los análisis clínicos y psicológicos de ambos relatos. Vallejo identifica 3 grandes vulnerabilidades. Uno que es la
Influencia de ideas. 2, la obsesión. 3, la pérdida de control. Cuando chocamos con una realidad que no podemos dominar. Vamos a hablar de la primera, que es la influencia de ideas. El narrador nos cuenta que en un pueblo muy lejano se encuentra Luis Urquizo, que tiene un comportamiento de un simio y genera una psicosis en una población. El pueblo, para querer aceptar o tener la necesidad, empiezan a tener un comportamiento de un simio y genera un contagio social. A todo esto Vallejo nos da un mensaje que al ser aislados la mente es tan frágil y manipulable. Pasamos a la obsesión, que es la segunda. Cera es Chale, que es un personaje que sufre de dinero y que tiene una obsesión cognitiva, que pasa las noches tallando un dado de mármol y generando una ilusión. Su concentración ablandará en cera, el mármol, generando o queriendo violar las leyes matemáticas y los juegos de azar. A todo esto, Vallejo nos da un mensaje que al querer desconectarnos de la realidad o encerrarnos en una burbuja, tendríamos el control absoluto. La tercera, que es la pérdida de control. Ambos personajes perdieron todo y el narrador nos cuenta esta historia desde un manicomio que también fue contagiado por el círculo social. Y Cera, que es Chale, el personaje que lo perdió todo, termina en el suelo llorando como un bebé. A continuación vamos a ver lo que son las comparativas en hechos reales. Los Kainas se identifica ahora con los trenes virales de TikTok, que hay muchos jóvenes realizan esto atentando contra sus vidas. Y el Cera, que en hechos reales son los juegos ludopáticos, que son apuestas que las personas creen que al tener el control de su mente y que van a ganar, apuestan todo y perdiéndolo todo. Eso sería todo. A continuación va a pasar mi compañero Enrique, que nos va a dar mayor detalle. Gracias, compañera Edith. Para traer esta investigación a la realidad cotidiana, realicé una encuesta a vecinos de la comunidad, formulándoles 4 preguntas claves. Veamos las respuestas a continuación. ¿Qué tal? Buenas noches. Pregunta Buenas 1. noches. ¿Conoces a César Vallejo? Sí, la gran mayoría lo identifica rápidamente por su rostro y su poesía. ¿Has leído alguna obra de César Vallejo? La mayoría ha leído de Paco Yunque en el colegio y Los Heraldos Negros, pero muy pocos conocían su faceta de cuentos psicológicos en escalas. ¿Ya? ¿Crees que las personas pueden ser influenciadas por la sociedad o internet? Sí, totalmente. Se ha demostrado que las personas son altamente influenciables por lo que ven en Internet y por el entorno social. Hoy en día, la presión de los contenidos digitales y las de tendencias en las pantallas modifican de forma directa la manera en que la gente se viste, piensa y actúa. ¿Ya? ¿Qué opinas sobre las obsesiones o cómo puede afectar a una persona? Bueno, las obsesiones se definen como conductas destructivas que limitan gravemente al ser humano. Según las opiniones recopiladas en el estudio, estas conductas ciegan al juicio de los individuos, quitan la libertad personal y deterioran los vínculos familiares. Un impacto negativo que se evidencia de manera clara en la decadencia y el destino del personaje de Chale en la obra de César Vallejo. Ya, como hemos podido comprobar, los temores de César Vallejo plasmó en 1923 siguen vigentes en el comportamiento de la sociedad peruana actual. A continuación, nuestro grupo presentará las conclusiones finales. Para concluir este reportaje, nos invita a reflexionar sobre cómo los entornos virtuales y las obsesiones pueden consumir la libertad, tal como lo plasmó César Vallejo a través de su personaje Chale. Muchas gracias a toda nuestra audiencia.